Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot-Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperando que como siempre se encuentren muy, pero muy bien, sin importar en qué latitud se encuentren. Como siempre, les saluda Rocío Adriana en un nuevo episodio de esto que es Despertando Conciencia. El chat en este momento empieza a activarse para que ustedes se empiecen a conectar con nuestro tema del día. El tema del día es un tema que había quedado en punta con uno de esos invitados que siempre tenemos de manera muy especial. Ustedes recuerdan que hace poco estuvimos haciendo un numeral detrás de Ucrania-Rusia, que entonces ese tema lo estuvimos ampliando con el maestro Adrián Salvucci desde Argentina. Y dentro de toda esa conversación, cuando estábamos hablando de las nuevas decisiones de Vladimir Putin para empezar a pedir los pagos a su país en su moneda soberana, pues surgió como la conversación dentro de ese escenario y Adrián dijo, ese tema debemos volver a tocarlo, pero ya de manera más amplia y pues como lo prometido es deuda. Y él, como siempre, nos acompaña para seguir despejando nuestras dudas. Hoy vamos a manejar ese numeral moneda soberana. Numeral moneda soberana para que empiecen a interactuar con nosotros. ¿Saben ustedes qué es la moneda soberana? ¿Saben por qué tiene tanta importancia? ¿Quieren conocer los pro, los contra? Les aseguro que son más los pro que los contra que hoy vamos a descubrir al lado de nuestro invitado internacional, el analista geopolítico y escritor argentino Adrián Salvucci, quien está desde Buenos Aires, Argentina. Como siempre, un placer, querido Adrián Salvucci, saludarlo y decirle, este es su espacio y cómo se encuentra Argentina, cómo está todo en su hermoso país. Bueno, antes que nada, Rocío, muchísimas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de volver a conversar, a charlar, a platicar contigo. La Argentina, por supuesto, está como está siempre, muy mal, porque Argentina solo conoce 3 estados, mal, muy mal y peor. De manera que estamos siempre en ese rango de dificultades que en realidad es parte de un modelo, porque si fuera solamente Argentina la que está en estos problemas, pero no México, no Brasil, no Chile, no otros países, no Colombia, uno diría, bueno, lo que pasa es que los argentinos son tontos, son ligeros, son muy desprolijos, pero uno empieza a mirar el mundo actual y se da cuenta que en realidad pareciera ser un modelo que vive en permanente crisis. O si no, dime algún país que no esté en crisis. Están todos en crisis, con lo cual uno debe pensar, pero si la vasta mayoría, hay mala gente en el mundo, es verdad, pero la vasta mayoría de las personas, jóvenes, edad media, grandes, viejos como yo, si todo lo que hacemos mayoritariamente es trabajar, ganarnos un honrado sueldo, cuidar de nuestras familias, pagar nuestras deudas, pagar nuestros impuestos inclusive, ¿cómo es que siempre estamos en crisis? Pareciera ser que tiene mucho que ver con los funcionarios que son elegidos para llevar adelante nuestros respectivos países. Entonces uno tiene que decir, entonces el problema pareciera que no está
tanto en el Estado público, el Estado nacional de los países, Colombia, Argentina, sino en los mecanismos a través de los cuales los distintos ciudadanos en Colombia o en Argentina son elegidos para encumbrarlos y llevarlos a ser presidente de la nación, gobernador de provincias y distritos, intendentes municipales, ministros de gabinete, legisladores, senadores y diputados, y así sucesivamente. De manera que yo creo que para ir entendiendo lo que ocurre en el mundo, primero hay que entender que en realidad todo este sistema político que ya en pleno siglo XXI está llegando a un colapso, lo hemos visto, aún teniendo instituciones que dicen que quieren promover la paz, la democracia, el entendimiento, la destrucción de la pobreza, el bienestar de la humanidad, pareciera que no lo logran. Y yo digo, o la gente es muy tonta, cosa que no creo, o hay un método para que esto sea así. Hecha esa pequeña introducción, le agregaría lo siguiente, si tú quieres, para ya entrar en nuestro tema. Y quizás uno de los temas clave se refiere no tanto al sistema económico, en gran medida sí al sistema financiero, pero por sobre todo al sistema monetario, porque la gente, y esto no es culpa de la gente en general, sino que es culpa de nuestros colegios, de nuestras facultades en ciencias económicas, por ejemplo, de nuestros multimedios, no esclarecen ni explican bien ¿qué es la moneda de un país? Y si no entendemos algo tan fundamental como qué es la moneda de Colombia o de Argentina, no vamos a entender todo lo que viene después. Y el no entender y el hecho de que quien nos tendrían que explicar no lo expliquen, ya se ha hecho una especie de costumbre y la gente ha dejado de preguntar bien de qué se trata porque le han tapado la verdad diciendo no, el problema es que estamos en crisis. Hay crisis en Colombia, en México, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Argentina, crisis global. Es un poco como el elefante en el living. Se puede hablar de cualquier cosa, pero por favor que nadie pregunte qué hace un elefante sentado en el sofá del living. Y el que lo pregunte va a recibir una descalificación, va a recibir un castigo, va a ser ridiculizado, ninguneado. Entonces ya cada vez es menos gente la que quiere preguntar, perdón, ¿qué hace este señor elefante sentado en el living mirando la televisión y con un martini en la manito? Además, Adrián, que desde esa radiografía que usted hace de manera tan certera, empezamos a darnos cuenta cómo muchas de las personas de Argentina, Colombia y el resto del mundo solamente se dedican, me imagino yo que de buen corazón, de buena manera, a creer absolutamente en todo el discurso que están votando a diario a través de los medios de comunicación, estos expertos economistas, estos expertos en el manejo de la bolsa, del dinero en todo el mundo, y la gente como no entiende mucho de ese tema, solamente hace como, ¡ah! Qué cosa tan terrible lo que está pasando en el mundo. Y entonces la gente solamente lo que hace es aceptar esa desinformación que no es información, empezar a asumirla, empezar a vivir desde el miedo y empezar a aceptar, así no lo entienda, esas crisis que siempre nos están creando. Por eso tal vez en los últimos tiempos estamos escuchando de manera constante temas de inflación, de la devaluación de la moneda. Hemos visto a lo largo de la historia como muchos países han empezado a adoptar otras monedas, por ejemplo, lo que pasa en la Unión Europea, lo que ha pasado en países como Venezuela, que ya está funcionando también con el dólar, así no lo quieran aceptar como de manera formal, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en distintos países que han decidido unos por el euro, otros por el dólar, y la gente sencillamente no entiende qué pasa, sencillamente se dedica a escuchar, a no entender y a obedecer. Entonces, desde ese escenario y cuando hablamos de esta moneda soberana, contémosle a nuestros online oyentes y online televidentes, Adrián Salvucci desde Argentina, a través de este espacio que es Despertando Conciencia, ¿cuál es esa importancia que asumen algunas naciones de darle protagonismo a monedas extranjeras, desbancando su moneda doméstica, su moneda nacional, su moneda soberana? Porque a mí se me ocurriría que lo lógico es aplicar ese escenario de una nación, una moneda, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en este momento en el mundo, Adrián? Bueno, debiera ser así,
y lo que estamos viendo, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial y a pleno actualmente, es que por distintas razones los estados nacionales de todos los países, salvo 2 o 3 nada más, han cedido la soberanía de sus unidades monetarias. Cuando digo excepcionalmente, hay algunos que no lo han hecho. No lo ha hecho Estados Unidos, no lo hace China, no lo hace Rusia, como hemos visto, y una serie de otras naciones. Porque en definitiva, si cada nación pretende ser mínimamente soberana, o sea, soberana significa que toma la última decisión en los temas que hacen al bienestar del pueblo. Un Estado nacional soberano tiene que velar para que la vasta mayoría del pueblo tenga la oportunidad de vivir lo mejor posible dentro de las características de la nación. Para ello tiene que tener una capacidad predictiva quienes la gobiernen para prever lo bueno que puede llegar a venir en el futuro y lo malo. Lo bueno para aprovecharlo, nuevas tecnologías, nuevas alianzas, y lo malo para conjurarlo, por ejemplo, un país que los quiere invadir o un ataque financiero. Entonces, eso se llama planeamiento nacional, un proyecto nacional, que ya prácticamente ningún país lo tiene. Argentina, desde 1974, que el último proyecto nacional argentino lo hizo un presidente que era un verdadero estadista, a pesar de sus errores, que fue Juan Perón. Luego, hace 50 años prácticamente que no tenemos un proyecto nacional, con lo cual somos un barco a la deriva. ¿Por qué digo todo esto? Porque la soberanía se puede medir en gran medida, a largo plazo, en la soberanía que un Estado, Colombia, Argentina, otros en Europa, ejerce sobre su moneda. Estados Unidos es un caso bastante interesante porque logró imponer su moneda a buena parte del mundo luego, y esto es muy importante tenerlo presente, luego de haber ganado la mayor guerra en la historia de la humanidad. Luego vinieron procesos graduales, muy científicos, lo digo muy entre comillas, muy teóricos, y por ejemplo algunos estados, los de la Unión Europea, a mi criterio, cometieron el gravísimo error de ceder su moneda dentro de un esquema que se denominó y se denomina la Unión Europea, para, al no tener más moneda propia, cederle la administración, el manejo de esa moneda a otra entidad, que en este caso es un banco central ubicado en Frankfurt, en Alemania, y a una moneda, una entelequia que se llama el euro, pero que en realidad no tiene una conformación más allá de la voluntad, como tú bien dices, teórica de los distintos funcionarios de gobierno, que tampoco entienden bien de qué se trata. Pero hubo un país, y lo voy a usar de ejemplo, que desde hace 4 siglos entiende lo que es la moneda soberana, entiende lo que es la soberanía, entiende cuáles son los ejes de la soberanía política, la soberanía militar, por supuesto, y la soberanía monetaria, financiera y económica. Y como es un secreto tan importante, no lo divulga. Cuando alguien sabe algo que ve que la mayoría de los demás no toman conciencia, trata de defenderlo, protegerlo, ocultarlo, salir del paso, por así decirlo. Y ese país es Gran Bretaña. Y no es casualidad, y lo doy como un ejemplo que tiene fecha, tiene comprobación permanente, lo podemos ver, cuando se arma la Unión Europea, va creciendo desde un original tratado entre un par de países, Alemania y Francia principalmente, en 1957, y fue creciendo, cambiando inclusive su nombre, Mercado Común, después fue el Mercado Común Europeo, después fue la Unión Europea, porque cada vez integraba más cosas, quitándole soberanía a los estados individuales. Ese estado, que es el Reino Unido de Gran Bretaña, en el año 2000-2001, cuando se incorpora al mecanismo del euro, la moneda europea, dice, yo, está bien, voy a ser parte del mecanismo europeo monetario, así se llama, pero no voy a ceder a la libra esterlina como la moneda soberana del Reino Unido de Gran Bretaña. Y esa decisión, 17 años después, le trajo un enorme beneficio, porque al tomar la decisión política el Reino Unido de Gran Bretaña,
motorizado y dinamizado, entre otros por la corona británica, de salirse de la Unión Europea, no tuvo el problema que hoy, por ejemplo, tendría España, Portugal, Italia, Grecia, Chipre, todos los demás países de la Unión Europea, salvo Alemania, que es el motor industrial y financiero de la Unión Europea. Pudo salirse Inglaterra y les dijo, ¿y con qué se van a manejar? Con la libra esterlina. Nunca hicimos otra cosa. Si hoy lo quisiera hacer España, Portugal, o Francia, o Italia, ¿cómo hacen para volver a la peseta, la lira, el franco francés? Estarían realmente atados de pies y manos en un montón de temas, con casi una imposibilidad de negociar. Tienen la suerte, esta es mi idea, de que igual la Unión Europea pareciera que es como cuando vamos al supermercado y agarramos un yogurt y nos fijamos la fecha de vencimiento para no equivocarnos. La Unión Europea pareciera que tiene una fecha de vencimiento que podría estar por dispararse más temprano que tarde, porque está íntimamente ligada con la OTAN, que hoy sabemos que está en un problema geopolítico y militar con Rusia, un desafío muy importante, y si se llega a desbandar la OTAN, fácilmente se va a desbandar también la Unión Europea, y si se desbandan estas dos instituciones, el euro desaparece y sale volado en 1000 pedazos. Digo todo esto meramente para enfatizar la importancia de tener una moneda soberana, y la moneda soberana, y acá entramos en el tema, es muy fácil, es tan fácil explicarlo que hasta da vergüenza. La moneda de un país, el peso colombiano, el peso argentino, debería estar subordinada y al servicio de la economía de Colombia o la economía de Argentina, porque la economía de Colombia y la economía de Argentina es el resultado del trabajo, la producción, el esfuerzo, la creatividad, la inventiva del pueblo trabajador colombiano o del pueblo trabajador argentino en el caso nuestro. La moneda debiera estar subordinada a la economía real del trabajo y la producción para ser útil en algo. Pero aquí, y acá entramos bien en nuestro tema y hasta lo podemos describir con cifras, aquí que en realidad a la gente ni siquiera le han explicado la enorme diferencia entre economía y finanzas. Uno diría, no es lo mismo, no, son dos cosas, hasta diría en algunos momentos, antagónicamente distintas. El mundo financiero se rige por un conjunto de reglas y el mundo económico se rige por otro conjunto de reglas. Te doy un ejemplo. Si en el mundo económico una fábrica de autos que fabrica 100 autos por mes quiere ganar el doble, fabricar 200 autos por mes para ganar más dinero, está perfecto, pero va a tener que invertir y aplicar trabajo para fabricar, en vez de 100, 200 autos por mes. Pero pasemos ahora al mundo de las finanzas. Las finanzas, en definitiva, lo que hacen es todo teórico, es todo una pantalla de computación multicolor o varias pantallas de computación multicolor en los mercados de cambio, en los mercados de préstamos, por supuesto, en los mercados de bursátiles, Wall Street o la Bolsa de Bogotá o la Bolsa de Buenos Aires. Y en realidad todo lo que tienen que hacer es, a través de un análisis bastante poco creativo y a mi criterio bastante parasitario, ver hasta dónde aguanta la economía para que yo le chupe ganancias sin tener que prácticamente dar nada a cambio o muy poco a cambio. Y para eso yo siempre lo grafico con la planilla Excel. La planilla Excel nunca se queja. Tú le puedes poner un préstamo por tantos millones de pesos colombianos y la tasa va a ser del 10%, no, 15%. No me gusta mucho tu empresa, no me gusta la forma como vos ves, el 20%. No, hay crisis mundial, la crisis, por supuesto, entonces 30% de interés. Y que yo sepa, jamás una planilla Excel se quejó. Ese es el mundo de las finanzas. En el mundo de la economía no, porque si yo a un empleado le digo, para fabricar 200 autos, vas a tener que trabajar 22 horas por día, bueno, la planta que haga eso está proponiendo algo imposible, irrealizable, y va a tener una crisis, una huelga generalizada en su planta y la planta puede quebrar. Entonces hay que entender muy claramente, primer paso, la diferencia entre lo que es la economía y lo que son las finanzas. Y ahí es donde entramos a
que la moneda tiene que tener una función, sí financiera, pero eminentemente económica. La moneda de una nación tiene que estar al servicio de la economía de esa nación y no al servicio de las finanzas. Y hoy, este es el secreto peor guardado porque es público, pero en realidad las monedas de los distintos países están al servicio de la usura, del vampirismo, de los buitres del orden financiero que no son responsables ante nadie y, como vimos en Estados Unidos, hacen unos negocios donde tienen unas ganancias de trillones de dólares. Y cuando todo colapsa, porque se colapsó como colapsó con las hipotecas truchas, las hipotecas malas en el 2008 en Estados Unidos, en Wall Street, y caen los bancos, y caen las inversiones, y se tienen que fusionar los bancos, aparece de repente, está en el poder de los bancos, que aparece el Estado salvando a los bancos, salvando a las empresas, y ¿quién lo termina pagando? El pobre pueblo. En el caso de Estados Unidos fue el pueblo norteamericano, pero como el dólar es la moneda mundial, lo terminamos pagando entre todos nosotros, con un agravante: ni nos dimos cuenta, porque está el desconocimiento de la gente respecto de para qué sirve la moneda, que no la gente no se ha dado cuenta. La moneda no es una mercancía, entonces no debiera crecer solita por el solo hecho de existir, que es lo que pasa hoy en día. Cada vez que tú haces una inversión de 1 millón de pesos colombianos y recibes al año siguiente 1,5 millones, 1.500.000 pesos colombianos, porque la tasa de interés era muy alta, es porque se lo estás quitando a alguien o se lo estás quitando a la economía en general, con lo cual, sin darte cuenta, te estás comportando como un parásito, como un buitre que gana dinero sin dar esfuerzo, pero ese esfuerzo de algún lado tiene que salir, y el esfuerzo sale de todo el pueblo trabajador, no en forma directa, sino a través de algo mucho más perverso. A cada empleado, a cada obrero se le paga menos de lo que debería pagársele, menos de lo que corresponde, su nivel de vida cae, su nivel de vida baja. Entonces la pobreza que vemos es el resultado de los multitrillonarios, porque ya hoy ser millonario ni te mencionan. Ser billonario, bueno, más o menos, pero ya hoy en día hay que ser trillonario. Y uno se pregunta, ¿pero de dónde salió la plata de estos Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, George Soros? ¿De dónde salen estas trillonadas de dólares? Del dinero de todos los demás trabajadores del planeta, que ellos lo usurpan y, para colmo, y con esto termino, lo utilizan, lo concentran y lo reciclan a través de instituciones muy puntuales con nombre y apellido, lo reciclan para asegurarse que este sistema se consolide, se autoperpetúe y cada vez les deje a ellos más dinero y menos dinero para el resto, y menos educación y menos concientización para el resto, porque este sistema necesita de gente desculturalizada y ignorante en todos estos temas para poder autoperpetuarse, no entendiendo bien cuál es el verdadero y ulterior origen de sus males. Así es, Adrián. Además, cuando usted acaba de nombrar a todos estos trillonarios tan famosos, reconocidos, como el que está de moda ahorita, el comprador de Twitter, ¿no? El señor Elon Musk. Y entonces la gente dice, pero ¿cómo salió de millonario de la noche a la mañana? Y entonces uno empieza a ver su trayectoria y al final se encuentra con que la gente lo sigue viendo como salvador, le sigue creyendo en sus quimeras, que han sido patrocinadas en su mayoría por los impuestos de los norteamericanos, ¿no? Y así se manejan muchos de ellos, que es como cuando usted dice, los que terminamos pagando todos esos dineros somos nosotros, pero entonces uno se da cuenta que cada vez una minoría está más rica y la mayoría estamos cada vez más pobres, más endeudados, más en crisis y más sin saber qué hacer. Hablemos precisamente de cómo son esos efectos, tanto políticos, sociales y económicos, esas implicaciones que tiene el no respetar y el no cuidar esa moneda soberana. Adrián. Mira, en realidad el sistema es tan perverso que lo que hace es maleduca a la gente, a los que van a ser futuros funcionarios de gobierno, futuros ministros de Economía, secretarios de Economía, futuros gobernadores de los respectivos bancos centrales, que justamente son formados para administrar este sistema de esta manera y no de otra. Vos sabés que es muy importante entender el sistema. Cuando tú no entiendes el sistema de algo,
estás confundido. Por ejemplo, yo soy viejo, no sé si vos sos muy joven, pero antes había tocadiscos, que eran estos discos de vinilo. Y los Los tocadiscos de eran, agujita, claro que sí. claro, eran tocadiscos automáticos, podías poner hasta 4, 5, 6 discos apilados, y a medida que terminaba uno, salía el brazo con la púa, caía el siguiente disco y volvía a A posarse sonar. sobre el Ujú. disco. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque es un sistema que permite que se escuche la música, termine ese disco a los 20 minutos y se levantaba el brazo, salía, le daba espacio, bajaba el siguiente disco y así se escuchaba el siguiente disco. Porque eso es un sistema que cuando uno lo entiende, lo puede predecir. Entonces, si estabas escuchando música, sabías que a la mitad del disco no se iba a activar el sistema, recién al final lo iba a hacer. Y no podías sacar el brazo porque podías rayar el disco y generar un daño. Y esto es importante saberlo porque cuando uno entiende el sistema pasa a ser predecible. Y cuando pasa a ser predecible, uno puede entender cómo funciona y conjurar su daño, especialmente cuando el daño está dirigido hacia nosotros, y tratar de corregirlo, que también se puede hacer eso, hay que corregirlo, que es lo que debieran hacer los funcionarios públicos y por supuesto no hacen. Yo tengo un programa acá de radio con un colega, Enrique Romero, que se llama Antisistemismo Explícito. ¿Por qué? Excelente espacio, sí. Gracias, porque esto es un sistema y él tiene ahí un eslogan, dice, somos antisistemistas porque el sistema está en contra de todos nosotros. Y eso es lo que hay que empezar a entender, que este sistema está en contra de nosotros y que dentro del sistema, respetando sus reglas de juego, su lógica, sus mandatos que son inapelables, etcétera, etcétera, ahora si quieres podemos hablar de la inflación, respetando a rajatabla y no cuestionando nada, Argentina, por ejemplo, que tiene una deuda externa que es más o menos 2 veces el Producto Bruto Interno nuestro, no sé cuánto será en Colombia, pero Brasil tiene un problema parecido, México tiene un problema parecido. Dentro de este sistema, en el caso de Argentina, la deuda pública es absolutamente impagable. Y uno dice, pero entonces, ¿por qué los bancos, el Fondo Monetario Internacional, nos siguen prestando y nos siguen prestando y nos siguen prestando? Porque es la forma de controlar a la nación política, militar y geopolíticamente. O sea, Quedando... es una manera, Adrián, de perder nuestra independencia cada vez más, cada vez que dependemos de otros estados a partir de esos tales préstamos, por ejemplo, el caso de Colombia, es absolutamente inaudito cuando llega un presidente de sus tales giras internacionales y lo primero que llega a anunciarle a los ciudadanos de su país, muy feliz, con cara así happy, el señor con tremenda sonrisa, es: acabamos de recibir nuevos créditos, nuevos préstamos que van a permitir que toda Colombia, Argentina, México, el país que sea, se beneficie en crecimiento. Entonces te hablan de educación, de tecnología, hay una cantidad de cosas y la gente que hace aplaudir como foca porque no comprende que entre más endeudados estamos, menos soberanía tenemos en nuestro Estado-nación. Muy bien, Rocío, fíjate vos que no debiéramos, para empezar en algo muy simple, no debiéramos llamarlos créditos, deberíamos llamarlos débitos. Si tú Así me es. prestas a mí 1.000.000 de pesos, será un crédito para vos, pero yo paso a tener un débito. El que está realmente en la cuerda floja soy yo que debo pagarlo. Y si no lo pago, como hacen hoy en día los poderosos bancos, lo refinancian, refinanciando inclusive los intereses, con lo cual esto es absolutamente inmoral y se llama anatosismo, cuando uno capitaliza intereses para renovarlos, y así uno está cada vez más en el pozo de estar en manos del acreedor y por ende uno, al ser deudor, cada vez está en una posición menos soberana. Argentina, justamente como consecuencia de que perdimos la guerra por la recuperación de las Malvinas hace 40 años, en 1982, luego de esa guerra, Inglaterra y Estados Unidos y sus socios nos impusieron no solamente mayores créditos, no solamente mayores deudas, sino una reforma del Estado que incluía la destrucción de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir que en 1982 hubiera sido bastante improbable que algún Estado invadiera la Argentina porque Argentina tenía capacidad de defensa.
Hoy Argentina no está invadida meramente porque nadie decidió hacerlo, pero cualquier Estado, incluyo a Chile y a Brasil, y Colombia, que decida invadir a la Argentina, Argentina no puede hacer nada para defenderse, porque es un país absolutamente indefenso. Todo eso hay que entenderlo, pero nadie se lo dice, nadie lo dice con la claridad que hay que decirlo. Y te puedo, si tú me permites, darte un dato que muestra esta ficción, este desequilibrio realmente patológico entre la economía y las finanzas. Tú sabes que hay un informe muy reciente, bueno, no, en realidad es del año 2021, que dice que cuando uno suma el Producto Bruto Interno de todos los países del mundo, bueno, pasó la crisis por la pandemia, etcétera, etcétera, pero en el año 2021, si yo sumaba el Producto Bruto Interno de toda la economía, de todas las economías de los países, Colombia, Francia, Japón, Argentina, México, Estados Unidos, por supuesto, la Unión Europea, si sumaba todo, incluido la economía ilegal, narcotráfico, el crimen organizado, porque nos guste o no nos guste, es parte de la economía real y Así tiene es. efectos reales. Si sumaba todos esos factores, le daba al planeta Tierra en el año 2021 un Producto Bruto Interno combinado de 90.000, o sea, 90 billones de dólares. Es un 90 con 12 ceros. 90 trillion, como dirían los norteamericanos. Y uno diría, wow, como a mí también me impactó, qué cifra enorme. Pero si uno al mismo tiempo suma todos los activos financieros, acciones, inversiones, cuentas bancarias, todos los flujos financieros, cambiarios, que están permanentemente trabajando las 24 horas del día, 7 días a la semana, 52 semanas al año, no olvidemos eso, las fábricas, todos trabajamos, pero tú y yo también tenemos que dormir para poder ir mañana nuevamente a trabajar. El dinero no, el dinero es 24 horas, cierra Tokio, pero abre Moscú, cierra Moscú, pero abre Londres, cierra Londres, pero abre Wall Street, etc. Son 24 horas al día. Si uno suma todos los activos financieros y una parte chiquitita, chiquitita, que es el dinero en efectivo en circulación, las libras que puede haber en Inglaterra, los euros en Europa, los pesos colombianos, pesos argentinos aquí en nuestros respectivos países, esa cifra que se estima, porque no se sabe con exactitud bien cuánto es, porque solo lleva un control indirecto el Banco Internacional de Liquidaciones de Basilea, Suiza, que viene a ser el banco central de los bancos centrales, estiman que esa cifra es de 900 billones, o sea, 10 veces más. Y lo que nos está diciendo es que si el Producto Bruto Interno del planeta es de 90 billones, los instrumentos financieros son 10 veces más, 900 trillones, 900 billones de dólares de los nuestros. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que el sistema financiero ha crecido como una suerte de tumor canceroso, y está ahora sí haciendo metástasis y amenaza con matar el cuerpo vivo de la economía real, y esto ayuda a explicar el gran reseteo que quiere el señor Klaus Schwab y el príncipe Carlos con el Foro Económico Mundial y muchas otras cosas que están ocurriendo porque se dan cuenta que tienen que blanquearlo, y lo van a blanquear de forma tal que no lo van a pagar ellos o los Rothschild o los Rockefeller o el señor Zuckerberg o Jeff Bezos o Bill Gates o George Soros. Lo vas a pagar vos y yo, nosotros lo tenemos que pagar. Le tienen que endosar toda la deuda a los pueblos, y eso va a significar, ya lo vienen avisando abiertamente, pérdida de puestos de trabajo, redimensionamiento, y hay que buscar un culpable. ¿De quién es la culpa? Culpa de la pandemia. ¿De quién es la culpa? Del calentamiento. La guerra. La guerra. La guerra de Rusia Bueno, con Ucrania. por supuesto, la guerra es la excusa ahora más inmediata, con tal de que ellos no tengan que hacerse cargo. Y tienen tanto poder, tantos trillones de dólares, que son los dueños de todos los mass media, todos los medios masivos de comunicación en el primer mundo, pero también aquí en toda Sudamérica y en demás partes, son los dueños de las grandes universidades, son los que dicen qué es la moneda y qué no es la moneda, y las finanzas, y la economía, y los mercados, y los centros bursátiles, etcétera, etcétera. O sea, controlan también, esto es terrible, no solamente a los países, sino que controlan la mente de la gente. Y cuanto más encumbrados están, un poco le muestran la zanahoria. Si vos, encumbrado economista, te portás bien,
te van a publicar artículos, el diario New York Times, o el Financial Times, o The Economist, y podés llegar a ser ministro de Economía de Argentina o de Colombia, no importa de cuál país. Yo recuerdo, hay un político muy del sistema aquí en Argentina, que es un hombre joven, se llama Sergio Massa, y él en 2014 fue una sorpresa porque hizo una muy buena elección para diputado, y fue a la American Society de Nueva York, que es el brazo comunicador para todo Centro y Sudamérica. De los Rockefeller, exactamente. Los Rockefeller, the Council on Foreign Relations, etcétera, etcétera, y lo empezaron a mirar de cerca. Quería arreglar el problema de deuda externa argentina, quería ser muy respetuoso con los mercados internacionales, etcétera, etcétera, y recuerdo que el Financial Times dijo, este muchacho, Sergio Massa, esto es el año 2014, es una estrella ascendente política en la Argentina, cree en los mercados internacionales, y es todo lo que piden, es todo lo que necesitan, colocar a su gente en los gabinetes, especialmente en economía, en finanzas, en los bancos centrales, para que hagan lo que tienen que hacer. Y por supuesto después promueven e inventan, porque la verdad que inventan, grandes mentiras diciendo que si no te portas bien, te puede pasar, en el caso más extremo, lo que le pasó a Saddam Hussein y a Muammar Gaddafi. Dos líderes que en su momento, año 2003, en el caso de Irak, y año 2011 en el caso de Libia, ambos amenazaron, porque ya venían apretando, teniendo grandes conflictos con los centros occidentales, ambos dijeron que no iban a seguir respetando al petrodólar, que es un área del dólar, para comercializar su petróleo. Es más, a Saddam Hussein le habían permitido, luego de la primera guerra del Golfo de 1991, la ONU, parte de las sanciones era que podía comercializar hasta $1.000 millones de petróleo iraquí para comprar alimentos y medicamentos. Lo hizo año tras año, y después en el año 2002 dijo, bueno, este año no lo voy a hacer en dólares, lo voy a hacer en euros. Y George Bush, que era presidente, le dijo, no lo hagas. Insistió, lo hizo, eso fue en noviembre del 2002, y no sé si tú recuerdas que en marzo del 2003 recibió la amable visita de George W. Bush y toda la OTAN, que destruyó su país, lo invadió, asesinaron a 1,5 millones de civiles y militares, todo por supuestas armas de destrucción masiva que después nunca encontraron, así es. Que nunca encontraron. Y algo parecido le hicieron a Muammar Gaddafi en el 2011, cuando dijo, para el petróleo de África del Norte vamos a empezar a usar un dinar, una nueva unidad monetaria, el dinar oro, respaldado por oro metálico. Y creo que también recordarás que en 2011 tuvo algún problemita de Muammar Gaddafi y Libia. Con lo cual le están diciendo al mundo, el que saque los pies del plato va a tener graves problemas. Ahora, que es la gran novedad de este año, que el que sacó bien los pies del plato es Rusia, con mucho dolor económico y financiero para Rusia, pero a Rusia no la puedo invadir. A Rusia no la puedo bombardear y asesinar a su pueblo, porque Rusia tiene otra fuerza monetaria, con lo cual, conclusión interesante, la reserva verdadera de una nación, llegado el caso en ciertas circunstancias, de su moneda, son sus fuerzas armadas, porque lo que le pasó a Irak, que tenía fuerzas armadas pero no para enfrentarse a Estados Unidos, lo mismo a Libia, lo puede hacer Rusia y lo puede hacer China, porque tienen fuerzas armadas poderosas, al margen de otras cosas. Hay un dato que se ha dicho muy poco, especialmente en el caso de China, hace más de una década que lo vienen realizando. China viene acopiando oro metálico, porque, y esto lo está haciendo, que te parezca mentira, en gran medida el entorno Rockefeller de Londres, porque China, el yuan, tiene un buen respaldo en oro metálico. Dicen que son como 20.000 toneladas de oro metálico. Y Rusia con el rublo hizo algo parecido. Se habla de algo así como 11, 12.000 toneladas de oro metálico. Por eso ahora, cuando Rusia hizo la movida que hizo y trataron de inflacionar y decir, no, el rublo está inflacionado, no pudieron, y sí bajó en los mercados, según la lógica del sistema, pero después volvió a subir a su anterior fuerza. Porque en definitiva, y esto a lo mejor sí podemos sacar una buena conclusión, la base, la razón, el origen de la inflación es meramente la debilidad transitoria o permanente política del país que quiere llevar adelante su moneda. En el caso de Argentina tenemos una de las mayores inflaciones de siempre, porque ya es crónico, porque es un país que no tiene poder. No sé tanto cómo será en Colombia, países como Estados Unidos, que ahora están debilitados, están sufriendo. Estamos terrible, Adrián. Inclusive el peso colombiano está cada vez más devaluado.
En este momento, cuando estamos realizando nuestro programa, el dólar, el valor del dólar en comparación con el peso colombiano es de más de 4.000 pesos. Estamos hablando casi el valor del euro. Entonces uno cada vez queda como más perdido, más sin piso, porque la gente no comprende y como usted muy bien lo decía, Adrián, la gente solamente empieza a atar cabos de la excusa de la pandemia, de las guerras. Entonces ahora viene el tema también con China, el corte de los suministros, y una cosa lleva a la otra y cada vez usted ve en las noticias los alimentos más caros, el tema de suministro también más escaso, el dólar por las nubes desde nuestro escenario con nuestra moneda soberana, que es el peso colombiano, que es lo mismo que pasa con Argentina y en otros países. Y a partir de ese escenario, la gente, como le decía al principio del programa, no lo comprende, sencillamente dice, este es el resultado de las crisis y claro, 2 años de encierro, pero la gente no piensa que todo esto, de acuerdo a todo lo que usted nos explica, sencillamente es un tema de agenda. Ellos hacen las cosas con toda la intención, crean unas crisis para luego aparecer como supuestos mesías, como salvadores. Y cuando la gente no piensa que durante 2 años de esa supuesta pandemia, todo lo que sucedió tuvo que ver con esas medidas restrictivas exageradas que quebraron miles de empresas, millones de empresas en el mundo, que dejaron a millones también sin trabajo, y no solamente el tema también de la salud mental de muchos ciudadanos en el planeta completamente afectados. La gente no lo comprende, sino lo ve como algo normal. Se ha normalizado el tema de la crisis económica en todo el mundo, sencillo. Es exactamente como tú dices, y ahí en vez de tratar de averiguar o tratar de informarse sobre el origen real, ahí entra Netflix con todas sus películas para que perdamos el tiempo en cosas que no nos sirven para nada y no lo invirtamos en cosas que sí sirven. Mira, tomemos un ejemplo también, ya que estamos hablando de algunos ejemplos diversos. Aquí en Argentina se habla mucho porque tenemos la Argentina hoy tiene inflación del 60-70% anual, es tremenda. Pero ya lo hemos tenido hiperinflación nosotros en el pasado, y nos dicen una y otra vez, lo que pasa es que el gobierno, porque siempre culpan a los gobiernos, el gobierno emite mucho dinero, y en parte es real, pero la inflación no es el resultado, quizás salvo en el caso de Zimbabue histórico, o en el caso de Venezuela también hasta hace un poco tiempo, o en el caso de Argentina en 1989, que sí tuvimos una hiperinflación tremenda, casi una de las mayores de la historia. En definitiva, no es tanto por la emisión que haga el gobierno de dinero público, porque el dinero público, que es el dinero circulante, es solo una parte relativamente reducida del mundo financiero. La inflación es producto de los intereses e intereses sobre intereses que el sistema financiero y el sistema bancario paga o recibe o exige, según el lado del mostrador que uno esté, según como decías tú al principio, estés del lado de los que tienen un crédito o tienen un débito, hasta en el aspecto semántico está todo confuso, pero en definitiva, aún los países poderosos, tomemos Estados Unidos de Norteamérica como un ejemplo, saben que pueden emitir toda la moneda que quieren, porque la moneda dólar tradicionalmente ellos lograron a través de sus proezas militares, su fuerza política, su fuerza inclusive influencia política y geopolítica, que circulara fuera de Estados Unidos. Por ejemplo, el petrodólar. Por eso cualquier país como Irak o Libia que quiera tomar medidas para que los petrodólares vuelvan a Estados Unidos, le están generando un efecto inflacionario a Estados Unidos, que es lo que pasa hoy en día. Hoy están volviendo a Estados Unidos los petrodólares y los eurodólares, porque se acostumbraron mal, se achancharon, como decimos nosotros aquí en Argentina, que cada vez que necesitaban dinero lo imprimían. Mira, yo te invito a que veamos un muy breve video de quien fuera uno de los más poderosos y longevos por todo el tiempo que sirvió, gobernadores del Banco de la Reserva Federal, el señor Alan Greenspan, que es uno de los responsables directos de la crisis del 2008, que después lo reemplazaron por Ben Bernanke. Hoy tenemos a un señor que se llama Jerome Powell a cargo del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero si usted mira este videíto ahora. Are U.S. Treasury bonds still safe to invest in? Very much so. I think this is not an issue of credit rating. The United States can pay any debt it has because we can always print money to do that.
So there is zero probability of default. Escuchándolo a él atentamente, que dice, Estados Unidos puede tener cualquier deuda que necesita, porque si no tenemos ahorros para pagarlo, simplemente imprimimos el dinero. Y a este señor Alan Greenspan, eso que acabamos de ver lo dijo en 1997, 1998, su sucesor, que se llamó Ben Bernanke, lo llamaban coloquialmente en círculos financieros Helicopter Ben. ¿Por qué Ben el helicóptero? Porque él había dicho, si para reactivar la economía norteamericana tengo que ir en un helicóptero y arrojar bolsas llenos de dólares sobre las ciudades, lo haré. Con lo cual uno diría, pero ¿dónde quedó entonces toda la teoría de la inflación? No, ellos quieren emitir lo que se les dé la gana y lo mismo hacen en Europa, aunque mucho más controladamente, pero no quieren que lo haga Colombia, no quieren que lo haga Argentina, no quieren que lo haga cualquier país subordinado a ellos, al cual le dicen, no, el Estado no puede emitir moneda, no puede hacer eso, te doy un crédito. Entonces viene Goldman Sachs o el fondo BlackRock o el fondo Venture o HSBC, cualquiera de sus bancos, y te dicen, yo te presto y te dejo endeudado, te doy un crédito, no, te regalo un débito y vas a quedar cada vez más endeudado conmigo. Por eso hay que entender la naturaleza de todo lo financiero. Yo te aclaro lo siguiente para los que nos están siguiendo. Yo no soy economista. Yo soy analista geopolítico, pero no soy economista y no lo quiero ser. Como dijo una vez un amigo que escuchó que alguien dijo, bueno, yo de esto sé mucho porque me formé en Harvard. Y dijo algo así como, ¿cómo lo lamento por usted si se formó en Harvard? Pero yo escribí este librito, está agotado ahora, se llama Colonialismo Financiero Mundial, Vampiros y Buitres, porque los fondos buitres fueron los que y sigue manteniendo a Argentina muy acorralada. Este libro lo explica en términos muy simples, lo más simple posible, lo que es lógico, sin fórmulas macroeconómicas, sin terminología oscurantista. Pero en este libro, que no lo puedo vender porque está agotado, pero cualquiera que lo desee recibir, si me manda un correo electrónico a arsalbucci@gmail.com, arsalbucci, todo junto, @gmail.com, se lo mando sin cargo en formato PDF. Es breve porque te trae 240, 250 páginas, pero va explicando las funciones reales de la moneda, las funciones políticas de los créditos. En el caso de Argentina, yo tengo una teoría, que como Argentina ya hace 50, 60 años que nunca puede pagar su deuda externa, se la refinancian una vez, se la refinancian 2 veces, 20 veces, 30 veces, en breve plazo vamos a llegar a tener que hacer un canje de bonos de deuda de la deuda pública argentina, cuyo nuevo canje va a estar garantizado por el control y la propiedad sobre partes del territorio argentino. Ya se ha hablado en los grandes bancos, deuda por territorio. El FMI llegó a insinuar que había que crear una instancia internacional para que países como Argentina pudieran pasar a tener deuda por territorio de una forma ordenada. Y es todo eso lo que tenemos que nosotros empezar a comprender, que es lo que está pasando en el mundo. Lo que quieren es usar la deuda, no porque sean generosos, no porque a ellos les interese siquiera cobrarlo. Lo dijo Alan Greenspan, podemos imprimir todo el dinero que queremos. No, lo que quieren es que un país como Argentina esté tan endeudado que en algún momento van a decir, bueno, ya no refinanciamos más, me vas a tener que entregar el territorio, por ejemplo la Patagonia, a cambio de la deuda que no nos has podido pagar. Y eso es lo que están buscando, porque la función de toda deuda en última instancia es una función política y geopolítica. Y además, Adrián, que uno empieza a entender, creo que se me está yendo un poquito la imagen, ¿no? Sí, está como molestando, está molestando aquí un poquito el internet. Voy a estarlo revisando. Un segundo, vamos a igual revisarlo. Te escucho perfecto. Ok, el tema tiene que ver precisamente cómo empieza uno a ver que llegan cada uno de los gobiernos o de estos personeros globalistas, lo que llegan es a cumplir exactamente agenda. Y al llegar a cumplir agenda, lo único que hacen es cada vez endeudar más al Estado-Nación para que cada vez tengamos más dependencia de todas estas personas que son los amos del mundo, que son los dueños del mundo. Y desde ese escenario, cada vez
vamos a estar más endeudados y cada vez vamos a estar más lejos de poder pagar toda esta deuda externa. Y obviamente, como usted bien lo mencionaba, cuando usted no tiene dinero, ¿qué hace una persona cuando usted le debe dinero a un banco? Llegan a embargarle, le quitan sus pertenencias, sus propiedades, y de eso se trata exactamente. Cada vez van a llegar a quitarnos nuestra soberanía, nuestra independencia económica, nuestro territorio, porque si usted no tiene con qué responder, pues de alguna manera ellos van a mirar cómo usted le va a pagar esos préstamos que ellos, sí, dice usted amablemente, de queridos por salvar su país, su nación, empiezan a hacerlo de manera constante y usted se da cuenta que eso sucede en cada gobierno, sea del partido que sea, trapo rojo, azul, verde, amarillo, todos llegan absolutamente a cumplir con esa agenda. Cuando usted me estaba preguntando por el tema de la inflación en Colombia, usted me decía que en Argentina, ¿en cuánto está la inflación? Está en 60-70% anual. Bueno, aquí no estamos tal, pero igual ha sido desmesurada la inflación. El dato ha llegado, y este informe lo acaba de dar el director del DANE en los últimos días, 9.29%, y es la inflación más alta de los últimos 22 años. Desde el año 2020, desde el año 2000, no se presentaba esta inflación. Y obviamente, ¿quiénes son los más afectados? Pues los más pobres. Las personas más pobres cada vez van a estar más pobres desde ese escenario de la inflación. Pero la gente lo ha querido normalizar, como lo decíamos al principio del programa. La gente no comprende, la gente no indaga, y por eso tal vez, como usted también lo decía hace unos minutos, Adrián, la importancia del cuidado de la moneda soberana, ¿no? Y de dejar tantas dependencias de esas otras naciones que de buenos samaritanos nos hacen esos préstamos en donde cada vez nos están quitando es todo lo que tenemos. Pero hay que entender, para redondear un poquito el tema, que esto no es un capricho desorganizado de Zuckerberg o de Alan Greenspan en su momento, o de Ben Bernanke o de quien sea. Hay instituciones que se dedican a administrar esto ordenadamente. Ya hablamos de un par de ellas para nuestra región, el Council on Foreign Relations de Nueva York, y justo enfrente, cruzando la calle 56 y Park Avenue, está la American Society and Council of the Americas, cuya función, aparte de la excusa cultural, la excusa de la democracia, la excusa de la hermandad con los países del patio trasero de Estados Unidos, una de las funciones es tomarle prueba, lo digo en forma coloquial e informal, tomarle prueba a los futuros políticos de Argentina, Colombia, México y Brasil. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Digamos que dijeran, a este Adrián Salvucci dicen que lo pueden llegar a nombrar ministro de Economía si sube el presidente tal. Y ellos ya con el presidente tal se sienten cómodos. A ver, mándamelo a Salvucci. Y Salvucci diría algo así como, a ver, yo la deuda externa la voy a pagar, pero la voy a investigar primero, porque hay muchísimas pruebas de que es una deuda ilegítima e ilegal, y la moneda, en vez de ponerla al servicio del sistema bancario, lo voy a poner al servicio de la capacidad de trabajo, especialmente en las pymes del pueblo trabajador argentino, y voy a tratar de consolidar nuestra moneda y limpiar nuestra situación de deuda. Ellos van a decir... Y de pagar además todos los compromisos del pueblo de su país, ¿no? Claro, ellos seguramente dirían con su usual hipocresía, ajá, qué interesante, y ni bien me retiro, agarrarían una bolilla negra y dirían a este tipo bolilla negra, bajo ningún concepto queremos que ingrese, y a partir de ahí el New York Times va a decir, hay un nacionalista económico en la Argentina que es un peligro para toda la región, hay que pararlo, etcétera, y van a decir seguramente no se vacunó y es un nazi fascista, ¿vale? Cualquier cosa van a inventar para poder irradiarte y darte mala prensa. Porque ellos también, y esto también no solamente lo hace el Council of Foreign Relations, lo está haciendo el Foro Económico Mundial. Hace 3 años, Klaus Schwab, en una reunión que mantuvo en la Facultad de Ciencia Política John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, dijo, bueno, nosotros en el Foro Económico Mundial, desde hace 3 décadas, tenemos una institución para futuros líderes jóvenes, jóvenes futuros líderes prometedores. Y dijo, y han dado muy bien, porque de ese grupo salió Tony Blair, primer ministro de Inglaterra, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, y mencionó en tiempos más recientes Emmanuel Macron, presidente de Francia, Justin Trudeau,
de Canadá, y el presidente de Argentina, que no se acordaba el nombre, etcétera, Mauricio Macri en ese Macri, momento. y también mencionó en su momento también a Vladimir Putin, ¿no? También lo mencionó. Sí, y también mencionó a Vladimir Putin, Así es, cuidado con eso. así es. Y recuerdo cuando dio el ejemplo, porque Klaus Schwab, este alemán, es muy bocón, habla más de lo que tendría que hablar. Dijo, en el caso de Justin Trudeau, más de la mitad del gabinete del primer ministro Trudeau de Canadá es nuestro. Dijo, nuestro no, salió de nuestra escuela de formación de prometedores, futuros líderes, etcétera, etcétera. Por no decir, hemos logrado infiltrar el gabinete de Canadá y de otras naciones. Bueno, literalmente termina diciendo que la estrategia es que podamos intervenir en los gabinetes de los distintos presidentes que son nuestros, para ahí sí controlar la economía, la defensa, Ministerio del Interior, todos los ministerios para que cumplan nuestros objetivos, que nunca son los objetivos que harían bien al pueblo trabajador de Chile o al pueblo trabajador de Argentina. Ese es el método, ese es el sistema. Y cuando entendemos ese sistema, no solamente entendemos quién es quién, qué es lo que quieren, pero muy importante, un sistema comprendido es predecible. Podemos empezar a predecir qué es lo que van a buscar, qué es lo que van a tratar de hacer con Colombia, por qué un determinado funcionario tiene muy buena prensa y le hacen lindas notas, como ustedes tuvieron un presidente, Juan Manuel, ¿cómo era el apellido? Santos. Juan Manuel Santos, que Santos. era miembro de la American Society. Y después de salir de la presidencia, después de hacer el falso acuerdo de paz y de hacer todas las alianzas con el narcoterrorismo, que les entregó varias curules en el Congreso de Colombia, hoy en día están allá, les pagamos el salario nosotros, el sueldo nosotros los colombianos. Los señores, imagínense, estos terroristas que nunca han dicho la verdad, que no han reparado a las víctimas, que no han regresado los dineros, que ni siquiera han contado las rutas del narcotráfico, que no han devuelto la totalidad de las armas, que no quieren contar absolutamente nada, porque se supone que los procesos de paz funcionan cuando hay de verdad reparación, justicia y obviamente el tema de la verdad absoluta, no pasa. Este hombre, como buen premio, recibió dos cosas importantes. Uno, Nobel de Paz, igualito que Obama. Por ahí alguien le dice el señor Obomba, ¿no? Superbélico durante 8 años, y entonces el de Colombia también recibió premio Nobel por perdonarle, o como yo diría en algún momento, el falso proceso de paz es como la reivindicación de la historia de terror de estos narcoterroristas, mientras en legalidad escriben una nueva historia en paralelo. Y aparte de eso, recibió otro premio, puesto en la junta directiva de la Fundación Rockefeller. El señor está acomodadísimo. Ahí es donde, esto creo que es importante decirlo, aunque sé que se nos termina el tiempo, que es lo siguiente. El Foro Económico Mundial ha recibido repentinamente, inmediatamente después de la pandemia, para el año 2020 para ser precisos, la tarea de ser los administradores y diseñadores de lo que es la Agenda 2030, que es esta agenda mundialista, que es la que propone justamente identificar a futuros líderes, colocarlos en sus puestos a través de financiamiento de sus campañas, como hacen permanentemente, e inclusive ha redefinido el Foro Económico Mundial, que opera muy estrechamente con el Council on Foreign Relations, que opera muy estrechamente con el Grupo Bilderberg, que opera muy estrechamente con la Comisión Trilateral y los 2.000, 2.500 bancos de cerebros similares y más específicos algunos y menos otros que hay en el mundo, en el primer mundo. Justamente se definió su misión, se redefinió su misión como la organización principal de coordinación entre lo público y lo privado, que suena muy lindo, pero lo que viene pasado es que lo público, o sea, los estados nacionales soberanos, cada vez son más débiles, cada vez tienen menos poder y cada vez tienen menos capacidad de decisiones, mientras que el mundo privado, los bancos, las grandes corporaciones, los fondos de inversión, los multimedios, cada vez tienen más poder. ¿Por qué? Porque nos están imponiendo un gobierno mundial privado con una transición que quizás lleve 10, 20, 30 años. Así es, Adrián Salvucci, como usted también bien lo mencionaba en uno de nuestros programas anteriores, ese gobierno mundial privado que se nos instaló, de hecho, desde el pasado 2020, cuando empezó a surgir todo este escenario de la tal pandemia, y encerraron a todo el planeta, nos dieron casa por cárcel con una cantidad de limitantes, con bozal, y el miedo de, si usted no se pincha, se puede morir, y la gente, de hecho, todavía uno ve
como en países, no sé si a usted le pasa, en Argentina, como en Colombia, a pesar de que ya quitaron la restricción del bozal, tanto en sitios exteriores como interiores, la gente los sigue usando. O sea, uno se los encuentra por la calle, los ve y dice, ¿es en serio? Y ellos lo miran a uno como bicho raro, ¿no? Es tanto el lavado del cerebro y de cómo se normalizan esas cosas que no son nada normales. Es un poco la ventana de Overton, ¿no? Es tratar de volver normal lo que antes para el ser humano era inimaginable, que nunca nos pasaba por la mente. Por eso las agendas, por eso el tema de los abortos, de los feminismos y todo lo que va de la mano, porque es clarísimo, Adrián Salvucci, que todo esto no sucede de manera independiente, no es casualidad, sino es el cumplimiento de una agenda. Para el cierre le tengo una pregunta. Se escucha mucho desde ese inicio del gran reinicio, del reseteo, el tema de una moneda como esa moneda oxidada, esa moneda que va a tener una caducidad, dependiendo del tiempo, si usted no consume en un mes, ese dinero lo va a perder. ¿Hacia dónde nos están llevando desde esas nuevas monedas que se están inventando precisamente o desde esos nuevos modelos que están tratando de implementar para así gobernarnos al resto del planeta? Bueno, todavía se está discutiendo, todavía lo están peleando, todavía están proponiendo y viendo las reacciones públicas a cada propuesta. Yo diría que antes que nada lo que tenemos que aplicar es una ley que no falla, y es cuanto más se aleja una moneda de la economía real, peor es para el pueblo, aunque sea muy bueno para algunos que hacen un buen negocio haciéndolo. Entonces, por ejemplo, las monedas digitales están muy alejadas del trabajo. Las monedas digitales, en definitiva, se divorcian por completo del trabajo, no tienen prácticamente ninguna relación. La única moneda que puede mantener una relación inteligente y productiva y constructiva con el trabajo va a ser siempre una moneda emitida por una empresa, por un Estado, no como quería von Hayek, que quería emitir monedas privadas por las empresas. Los Estados son los que tienen que emitir la moneda, pero siempre y cuando el Estado tenga un proyecto nacional a favor del pueblo, en definitiva. Entonces, cuando nos dicen esto de una moneda con caducidad, y esto sí sería un tema para algún otro encuentro que podamos hacer en el futuro, hubo un gran economista alemán que, aunque te parezca mentira, probó sus teorías y tuvo mucho éxito en la Argentina, que se llamó Silvio Gesell. Y Silvio Gesell justamente había propuesto una moneda en los años 20, esto era con papel, con una impresora, etcétera, donde se emitía moneda, lo probó en varias municipalidades, inclusive en municipalidades de Alemania y de Austria después de la Primera Guerra Mundial, donde se emitía una cantidad limitada de moneda, pero tenía un campito donde había 12 cuadraditos. Si la moneda no era usada en el primer mes, tenía un sellito y perdía el 1% del valor. Segundo mes, 2% del valor. Tercer mes, 3% del valor. Con lo cual, ¿qué lograba con eso? Que el que tenía esta moneda la hacía circularizar, la hacía circular, hacía que no fuera necesario que el Estado tenga que emitir más moneda porque hay mucha gente que la atesore. No, la velocidad de distribución, la velocidad dentro de la economía era lo suficientemente alto como para tener una economía bastante bien monetizada y bastante con baja inflación, porque no había necesidad de emitir moneda. Esto estoy hablando de un experimento hecho con papel. Él mismo decía, para tener una economía sana, una moneda sana, se necesita una impresora para imprimir el dinero y después un horno para quemarlo una vez que ha sido utilizado. Eso ya hoy en día no se puede hacer, estamos hablando de una tecnología de hace 100 años, pero habría que ver de estas distintas propuestas si alguna de esas tiene algo como lo que estamos mencionando, valdría la pena escucharlo. Por ejemplo, es algo de lo que está haciendo Rusia con el rublo. Rusia le está diciendo a todos, perfecto, ya que me hicieron tantas sanciones, páguenme en rublos. Y los rublos están limitados, con lo cual eso, como hay una cantidad limitada de rublos, porque los mismos rusos no le están sobreemitiendo, le están diciendo a los que quieren comprar y consumir su gas, ¿querés que te mande gas? Págame en rublos. ¿Le puedo pagar en euros? No quiero euros, porque ustedes me acaban de confiscar, me acaban de robar mis reservas en los bancos occidentales en euros y en dólares. Lo quiero en rublos, con lo cual revalorizó el rublo sin ninguna necesidad de sobreemitirlo ni nada,
imitando lo que hizo inteligentemente Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que lo habrá hecho lo hizo básicamente hasta el año 1971, cuando Richard Nixon le quitó la base de garantía de oro metálico al dólar y se entró en este jauja que en definitiva ha sido el petrodólar, el eurodólar y un dólar que está totalmente inflacionado. Entendamos, esto sí es muy importante decirlo, que el dólar está absolutamente inflacionado y posiblemente hiperinflacionado. Esa es la diferencia con el euro. Si tú vas al Banco Central Europeo y le preguntas, desde el año 2000, ¿cuántos euros han emitido? Seguramente te van a dar la cifra exacta con centavos. Si tú vas a la Reserva Federal y le preguntas, ¿cuántos dólares tienen emitidos? No tienen la más remota idea, y como dijo Ben Bernanke, ni les interesa tener ninguna idea, porque como ya se descontroló todo y ellos tienen fuerza militar, cosa que Europa tiene, pero en una medida mucho menor, justamente no necesitan siquiera saber cuánto tienen. Y esta es la sorpresa muy desagradable para Estados Unidos principalmente y también para Europa, que le ha hecho Rusia, ya que ustedes me imponen todas estas terribles sanciones, etcétera, etcétera, bueno, van a tener que comerciar conmigo en rublos. Y eso ha sido una jugada muy inteligente que también habría que ver hasta qué punto lo puede hacer junto con China. Pero esto ya dejó de ser finanzas, esto pasó a ser geopolítica. Con una mezcla, un poco, si me lo permite, Adrián, del cumplimiento de esa Agenda 2030, desde escenarios que hemos estado escudriñando en los últimos programas con varios de nuestros invitados, de cómo podemos ver ingredientes de distintas ideologías que, a pesar de que digan que la tecnocracia no es una ideología porque es bien independiente y lejana a la política, pues tiene uno claro que los tecnócratas trabajan de la mano de los políticos, que son los que miden el termómetro en los países, y que obviamente para trabajar con los políticos usted tiene que tener alguna afinidad ideológica con ese partido, con esos gobernantes. Entonces, un poco esa tecnocracia maltusiana, ¿no? Que tiene ese tema de control de población, y cada vez más claro con todo este tema que estamos tratando de la economía, el ofrecimiento de lo que ellos quieren es la adquisición por nuestra parte, de servicios para poder aplicar perfectamente ese no tendrás nada y serás feliz. Que tiene que ver con este tema de la moneda también. Es el mantra del Foro Económico Mundial. Hago un último comentario solamente para dejarlo picando, como decimos aquí en Argentina. Cuando nos impusieron los británicos, básicamente, y Estados Unidos, a la democracia en 1983, después de haber perdido la guerra de Malvinas, el segundo presidente de la democracia fue Carlos Saúl Menem, que nombró como ministro de Economía a Domingo Cavallo, que es un hombre del entorno Rockefeller directo. Llegó a ser miembro de la Comisión Trilateral. Y una de las cosas que impuso como ley era la independencia del Banco Central de la República Argentina, con esta teoría que si el Banco Central responde al gobierno, el gobierno va a emitir dinero y eso es malo. Así que tenemos que tener un Banco Central independiente que siempre termina haciendo lo que le piden los bancos. Pero yo siempre me pregunto lo siguiente: si el Banco Central de la República Argentina es independiente del gobierno, ¿me querés decir a quién pertenece? Porque yo le pago el sueldo al presidente del Banco Central de la República Argentina, pero parece que es independiente. Le obedece a alguien. Ese alguien es el sistema bancario, financiero, local e internacional, que son los que en última instancia controlan a la moneda, y el que controla la moneda de un país, como dijo el viejo Rothschild hace 2 siglos, dame el control de la moneda de un país y no me interesa quién hace sus leyes. Así es, Adrián. Pues Adrián, gracias por esta información tan exacta, ese excelente análisis que como siempre usted hace desde su conocimiento, desde su formación, desde estar tan inquieto y precisamente tratando de dar la batalla en todo este escenario que para nadie ha sido fácil. Lo que pasa es que algunos ya la empezamos a tener clara, seguimos escudriñando y tratamos de decirle a los demás: las cosas no son tan normales, dejen de normalizarlas, escudriñen más, no traguen entero, y ojalá que algún día entendamos que el tema de la importancia de tener esta moneda doméstica soberana tiene que ver también con nuestras libertades. Entre más tengamos el derecho a defenderla y esté funcionando muy bien en todo lo que pasa con las políticas públicas y todos los escenarios de una nación, pues cada vez vamos a estar un poco más libres. Adrián Salvucci, por último, sus redes, ¿a dónde lo pueden seguir? Recordemos el correo para que la gente le escriba y pida lo de su libro sobre el tema de economía.
Sí, sí, básicamente lo que tenemos nosotros es está el canal en YouTube mío, Adrián Salvucci, PSR, y también en Odyssey. Y el que quiera alguno de estos libros, que me mande un correo electrónico a arsalvucci@gmail.com, y con todo gusto se lo mando, porque como están agotados, por suerte en alguna medida, la única forma es mandárselo como libro digital. Así que me escriben y con todo gusto se lo mando. Adrián, podríamos decirle a la gente que nos está escuchando en este momento en cualquier lugar del mundo que no saque créditos, que no se endeuden, que trate de estar tranquilito. Absolutamente. Piensen que cada vez que saca un crédito, usted está sacando un débito, pero ni los bancos ni los grandes medios se lo dicen. No, un crédito. Podés viajar y vas a estar contento y poder comprarte un auto. Fíjate que la forma tradicional como se criaron tus abuelos y los míos, y tus bisabuelos y los míos, para poner la paridad de edad, era: ahorro dinero del trabajo de hoy para usarlo el año que viene en vacaciones en Cartagena, por ejemplo. Después dijeron: no, cada dinero que ganás, gastátelo, tenés que tener una vida feliz. Y después nos dijeron: no, si quieres ir a Cartagena, pedí un crédito y pagalo con el trabajo futuro. Con lo cual siempre estamos pagando todo con el trabajo futuro, y así somos esclavos de la usura, del parasitismo, de los vampiros y los buitres, del interés impuesto a todas las naciones, tanto individuos como empresas como estados. Hace poco hacía un programa con una escritora y periodista española que es Elena Villar, con su libro Esclavos Unidos, que me encantó su libro, y habla precisamente de esa usura y nos explicaba cómo en países como Estados Unidos, que ella lo habla como sus esclavos unidos, tienen estas tasas de créditos tan altas que inclusive los norteamericanos, muchos se han declarado en bancarrota porque no pueden pagar ni siquiera las cuentas médicas. Y muchos que inclusive ya pensionados, ya jubilados, todavía están pagando su universidad, su estudio. Es un poco poner el contexto. Pasa en Estados Unidos, pasa en los distintos países. No nos endeudemos, seamos más responsables y no sigamos precisamente haciéndoles el juego a estos usureros internacionales que cada vez quieren que usted y yo seamos menos libres y que obviamente terminemos obedeciendo a todas las políticas que solamente les favorecen a ellos, a esa minoría, no al resto, que somos la gran mayoría. Adrián Salvucci, besito y abrazo hasta Buenos Aires, Argentina, y como siempre, gracias. Un beso grande, muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Ustedes el próximo miércoles entre las 8, 9 de la noche, hora Colombia, vamos a estar conectados con un nuevo episodio de esto que es Despertando Conciencia a través de Radio Global, conectados de Pakistán, Argentina, Canadá, México y Colombia. Hasta la próxima, cuídense mucho y recuerden aprender de todos estos contenidos y también para que los compartan. Hasta la próxima, chao.